Debes prepararte para los cambios importantes en el Seguro Social, que estarán entrando en vigor este próximo año 2024. Recientemente se realizó una encuesta por parte de Nationwide, el cual sugiere que algunas de las revisiones podrían sorprender realmente a muchos estadounidenses. Tenemos dos cambios muy importantes e inmediatos que va a realizar el Seguro Social. Sabemos que falta muy poco para decirle adiós al año 2023, y cuando esto ocurra, acontecerá una serie de cambios importantísimos que tendrán eco en los beneficios que reciben los jubilados en los Estados Unidos. Se trata de los dos hitos más importantes en la administración del Seguro Social, los cuales nosotros se los vamos a explicar. El primer cambio importantísimo que va a entrar en vigor en este año 2024 tiene que ver con el ajuste por costo de vida, pues el COLA, el cual se dará a conocer a principios de este próximo mes de octubre. Se espera que para esa misma fecha la Administración del Seguro Social también dé a conocer algún tipo de comunicado en el cual se otorguen los detalles de los cambios más importantes que van a entrar en vigor y que tienen que ver con la institución y los beneficios que reciben los jubilados en los Estados Unidos. Mientras tanto, los dos cambios más importantes e inmediatos que va a realizar el Seguro Social son los siguientes. El primero es los beneficios y el COLA. Los jubilados en Estados Unidos están esperando que llegue este próximo mes de octubre, ya que es cuando se va a saber la fecha en la cual se les dará el porcentaje que aumentarán los beneficios por el ajuste por costo de vida. Exactamente, se dará los datos de inflación y el cálculo exacto para poder saber cuándo será el COLA. Esto se hace para que los jubilados puedan defenderse de alguna manera de los efectos en el aumento de los precios, los costos en general. Todos los COLAs se basan en los datos de la inflación del tercer trimestre del año, el cual va desde julio hasta septiembre del año en curso. Como bien sabemos, hay muchas predicciones sobre esto. De acuerdo a Mary Johnson, una analista de políticas por parte del Senior Citizens League, los beneficios del Seguro Social están en camino a obtener un COLA un poco más alto del 3% como máximo para el año 2024. El segundo cambio importante son los impuestos y el Seguro Social. El segundo cambio que va a entrar en vigor para el año 2024 se trata del impuesto sobre la nómina del Seguro Social. Aunque la mayoría cree que se pagan impuestos por sus ganancias, lo cierto es que solamente son imponibles un límite de ganancias, el cual en este año 2023 es de $160,200 al año. Esta cantidad está ligada al índice de salario promedio nacional, por lo cual tiende a aumentar de un año para otro. Entonces, al mismo tiempo que se dé a conocer el COLA para el año 2024, la Administración del Seguro Social también dará a conocer en octubre el límite máximo específico de las ganancias imponibles para el siguiente año. De acuerdo con la Junta de Síndicos, se cree que esta será más o menos de unos $167,700 al año. Estamos hablando de un aumento de unos $7,500. Ahora, como bien sabemos, con el tema del COLA, con el tema de la inflación, realmente los beneficios que reciben los jubilados no alcanzan. Y es por ello que nosotros queremos mostrarles 6 formas en las cuales la inflación está a punto de afectar sus beneficios e impuestos del Seguro Social y que de este modo usted pueda prever y pueda prepararse para lo que nos viene trayendo el próximo año. Uno de los desafíos de vivir con un ingreso fijo durante la jubilación es que cualquier momento en los impuestos o en los precios al consumidor puede tener un impacto importante, sin importar cuán pequeños sean esos aumentos. Y es que esto es especialmente cierto cuando se dependen en gran medida de estos beneficios que nos otorgan el Seguro Social, los cuales rara vez proporcionan ingresos suficientes para cubrir algo más que lo esencial. Aunque la Administración del Seguro Social intenta contabilizar la inflación con un ajuste anual por costo de vida, el COLA, el aumento no siempre va a la par de la inflación real. Por ejemplo, el año pasado, 2022, el COLA fue del 5,9%, pero eso sí, la tasa de inflación permaneció todo el año en 7% o más.
La inflación pues también influye en la cantidad de impuestos que pagan tanto los estadounidenses jubilados como los trabajadores. Pues bueno, a continuación vamos a presentarle más o menos unas 6 formas en las cuales la inflación podría estar afectando aún más los beneficios y los impuestos del Seguro Social para el año 2024. El primer punto, y para mí el más importante, y es algo que siempre se ha visto en todos los años, es menos poder adquisitivo. Esto ha sido realmente una lucha constante para los beneficiarios del Seguro Social, la incapacidad de los COLAs anuales para combatir eficazmente la inflación. Según una investigación publicada a principios de este año por el grupo de Senior Citizens League, los beneficios promedio estuvieron por debajo de la inflación en aproximadamente $1,054 desde enero del año 2021 hasta diciembre del año 2022. Los beneficios promedio han recuperado parte de eso debido al alto COLA que hemos visto en este año 2023, que fue del 8,7%, pero no casi todo ello. Uno de los principales problemas es que la fórmula que es utilizada para poder determinar el COLA anual subestima los costos de atención médica. El índice utilizado para poder determinar el COLA anual es el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, el cual supone que los consumidores gastan por lo menos el 7% de su presupuesto familiar en atención médica. Pero eso es mentira. Según la última encuesta para personas mayores, la mayoría de ellos afirmaron que gastan más del 16% de estos ingresos tan solo en atención médica. Segundo punto importante, un menor aumento de pago mensual. Pues muy bien, sabemos que este próximo mes de octubre va a llegar el anuncio oficial del COLA 2024 y según las últimas cifras más recientes de inflación, nos muestran que el COLA estaría rondando más o menos el 3,2%, lo cual pues aumentaría el beneficio mensual promedio de los jubilados unos $57,30. Eso realmente representa una caída significativa del aumento mensual promedio de este año, que fueron $146. Se espera que el ajuste oficial por costo de vida del año 2024 se anuncie oficialmente el 12 de octubre, cuando pues se publiquen las cifras de inflación respectivas para el mes de septiembre. El tercer punto importante es el tramo impositivo que es más alto. El COLA del 2023 empujó a algunos beneficiarios a una categoría impositiva más alta, lo cual podría traducirse prácticamente en impuestos más altos cuando presentan sus declaraciones de este año el próximo año. Es posible que deba impuestos sobre una parte de sus beneficios del Seguro Social, cuando su ingreso combinado sea superior a los $25,000 para los solteros y $32,000 para las parejas que lo hacen en conjunto. El ingreso combinado, también conocido como ingreso provisional, es el total de la mitad de sus beneficios del Seguro Social, sus intereses exentos de impuestos y otros elementos que no son relacionados con el Seguro Social, como ser los empleos o inversiones, lo cual todo junto conforman su ingreso bruto ajustado. Las personas con ingresos combinados que son superiores a $25,000 y declarantes conjuntos superiores a los $32,000 prácticamente tienen hasta el 50% de sus ingresos del Seguro Social sujetos a impuestos. Para las personas con ingresos combinados que sean superiores a los $34,000 y declarantes en conjunto superior a los $44,000, se les grava hasta el 85% de lo que reciben mes a mes, todo en impuestos. Aunque los beneficios del Seguro Social se ajustan a la inflación cada año, sabemos que los umbrales del impuesto sobre la renta para los beneficiarios no han cambiado desde que los beneficios se grabaron por primera vez en el año 1984. Esto significa que cada vez que aumentan los beneficios, más personas mayores están expuestas a impuestos sobre la renta del Seguro Social. El siguiente punto importante son las primas del Medicare, que también aumentarán. En un informe anual publicado a principios de este año, los fideicomisarios del Medicare llegaron a pronosticar que las primas mensuales de la parte B aumentarán $164,90 en este año 2023
y para el 2024 $174,80. Esa estimación no incluye ningún tipo de nuevo costo significativo, el cual surja después de que se publique la estimación. Uno de esos costos podría ser la cobertura del Medicare para otro tipo nuevo de medicamento contra el Alzheimer, el cual se espera que cueste por lo menos unos $26,000 al año sin seguro. Luego tenemos la prueba de mayores ganancias. Cuando usted comienza a recibir beneficios de jubilación del Seguro Social, la Administración del Seguro Social lo considera usted automáticamente un jubilado. Aún puede obtener beneficios del Seguro Social y obtener ingresos externos como inversiones, pero hay un límite en cuanto usted puede ganar y aún recibir sus beneficios del Seguro Social completos. Bueno, este límite se reevalúa cada año y también podría estar cambiando para el año 2024. Si usted no tiene la plena edad de jubilación durante todo el año, la Administración del Seguro Social deduce $1 de sus pagos de beneficios por cada $2 que usted gane por encima del límite anual. En este año 2023, el límite es de $21,240. En el año en el que alcance la plena edad de jubilación, entonces la Administración del Seguro Social va a deducir $1 en beneficios por cada $3 que usted gane por encima de este límite diferente. Recordemos que en este año 2023 este límite de ganancias son $56,520. Y el último punto importante es el aumento del umbral de impuestos sobre la nómina. Es muy probable que el año 2024 los trabajadores vean un cambio en el umbral de ingresos para los salarios sujetos a impuestos en la seguridad social. En este año 2023 tendrá que pagar impuestos sobre todos los salarios que son hasta $160,200 frente a los $147,000 que fueron el año 2022. Esto no es inusual. La Administración del Seguro Social ha aumentado este umbral de ingresos todos los años desde el 2016 y en todos los años, excepto 3, desde 1972.